Inges, vamos a ver lo que es circuitos en serie con los elementos que son las resistencias. En este caso, un circuito en serie con resistencias, o como se dice, resistencias en serie, significa que cada una de las resistencias están conectadas o entrelazadas una detrás de otra, ¿sí? Entonces se podría decir simbólicamente, bueno, gráficamente, que están conectadas de esta forma, ¿sí? Una detrás de otra, ¿sí? Así con sus puntos refiriendo que es el principio y el final, y así están conectadas de principio a fin, de principio a fin, de principio a fin. Eh, un ejemplo muy básico de esto es la parte de una serie de luces navideñas, ¿no? Si lo han experimentado, pueden retirar un foquito, ¿no? De esas luces, y en toda esa línea se apaga. ¿Por qué? Porque están en series. Porque podríamos deducir que están positivo y negativo conectados, ¿sí? Entonces, si retiramos una, se corta ese circuito, o se abre el circuito y no fluye la corriente. Es por eso que se apaga toda esa línea. Vamos a ver cómo calcular eh, circuitos en serie. Más que nada, la resistencia en serie. Nos dice que un circuito de resistencias en serie, las corrientes, ¿sí? Las corrientes son las mismas para cada una de ellas, ¿sí? Y las tensiones o el voltaje se suma calculando cada una de ellas por separado. Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio para poder resolverlo y entender lo que es los circuitos en serie. Ok, Inges, entonces aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Nos dice en el siguiente circuito calcular la resistencia total del circuito, la corriente de la fuente, determinar los voltajes B1, B2 y B3, calcular la potencia disipada en la resistencia 1, 2 y 3, y por último la potencia entregada por la fuente. Y bueno, aquí tenemos el circuito. Esta es nuestra fuente que tiene 20 volts. Nuestra resistencia 1 tiene 2 ohms. Nuestra resistencia 2 tiene 1 ohm. Nuestra resistencia 3 tiene 5 ohms. Y nuestra corriente fluye a favor de las manecillas del reloj, ¿sí? Aquí lo podemos ver, aquí está la flechita. Eso quiere decir que fluye a favor de las manecillas del reloj, ¿sí? Vamos a ver el inciso A. ¿Qué nos dice el inciso A? La resistencia total del circuito. Entonces vamos a ver esta cuestión. La resistencia total de un circuito en serie es la sumatoria de todas las resistencias que están en el circuito. Pueden haber 3 resistencias, 7 hasta 100 resistencias, por eso la fórmula es Rn, un número finito, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es el inciso A, que nos dice la resistencia total. Entonces tenemos, vamos a volver a escribir resistencia total, RT. R1 vale 2 ohms, más R2 es 1 ohm, más R3 5 ohms, ¿sí? Sumamos todo esto, 2 más 1, 3, más 5, 8 ohms, ¿sí? Esta es mi primera respuesta.
Esta es la respuesta del inciso A. La resistencia total del circuito tiene un valor de 8 ohms. Vamos con el inciso B. El inciso B nos dice la corriente de la fuente. Y ojo aquí, Inges, miren, acá escribí otra partecita para que lo tengamos en cuenta. Tenemos que relacionar las variables que tenemos, que son voltaje y resistencia, para encontrar la corriente de la fuente, ¿sí? Entonces, miren, Inges, tenemos la corriente de la fuente, el voltaje. ¿Qué voltaje es? El voltaje que nos da la fuente, que son 20 volts, ¿sí? Y la resistencia. ¿Qué resistencia vamos a agarrar? Vamos a agarrar la resistencia total, ¿sí? Entonces aquí sería RT. La resistencia total son 8 ohms. Entonces hacemos la división, ¿sí? 20 entre 8 nos da 2.5 amperes, ¿sí? Esto quiere decir que la corriente que genera la fuente es de 2.5 amperes en todo el circuito, ¿sí? Y como estoy hablando que todo el circuito, ¿sí? El circuito va fluyendo así, ¿sí? Entonces quiere decir que en todo ese circuito hay 2.5 amperes. Ok, nos vamos con el siguiente inciso, que es el inciso C. Y calculemos los voltajes B1, B2 y B3. ¿De cuáles? De nuestras resistencias, por eso se llaman así, B1, B2 y B3. Necesitamos calcular la resistencia, el voltaje que hay en la resistencia 1, el voltaje que hay en la resistencia 2 y el voltaje que hay en la resistencia 3. Entonces vamos a ver con el primero, lo vamos a poner aquí voltaje 1, ¿sí? Y aquí, Inges, pongamos atención. Como estamos hablando de corriente acá, en la I, es la corriente que existe en todo el circuito, ¿sí? Entonces, la corriente que existe en la resistencia 1 es 2.5. En lo que es los circuitos en serie, la corriente eléctrica siempre va a ser la misma para todos los elementos, ¿sí? Para todas las resistencias. Entonces sería 2.5 amperes por la resistencia. La resistencia 1 equivale a 2 ohms. 2 ohms. Entonces eso me va a dar 2.5 por 2 nos da 5 volts, ¿sí? Vamos con el voltaje 2, igual queda 2.5 amperes por la resistencia 2 nos da un ohm, perdón. Entonces nos daría 2.5 volts. Y por último tenemos el voltaje 3, igual 2.5 amperes por 5 ohms. 2 nos da 12.5 volts, ¿sí? Aquí ya tenemos Inges, aquí ya tenemos los voltajes de cada una de las resistencias. Voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. ¿Qué podemos hacer aquí, Inges? Podemos sumar voltaje 1. Miren, lo voy a hacer acá. Vamos a sumar voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Si lo sumamos, esto nos va a dar un voltaje total. Lo voy a poner aquí, voltaje total. Vamos a sumar 5 más 2.5 más 12.5 nos da un voltaje total de 20 volts. ¿Y para qué nos sirve este? ¿Para qué nos sirvió esto, Inges? Nos sirvió para conocer si la fuente que está conectada a nuestro circuito es correcta, si es que está mandando bien su voltaje.
¿sí? Recordemos que en el circuito nos dice que tiene un voltaje, perdón, la fuente tiene un voltaje de 20 volts, ¿verdad? Y al sumar todos los voltajes que encontramos, V1, V2 y V3, nos da 20 volts. Eso quiere decir que sí está fluyendo bien la corriente y el voltaje en nuestro circuito. Ok, vamos a pasar a los últimos dos incisos, que es el inciso D. Nos dice calcular la potencia disipada por cada resistencia, ¿sí? Entonces, la potencia es la potencia eléctrica que comprende el circuito, o sea, cuánta energía está gastando ese circuito, ¿sí? Y la potencia eléctrica se mide en watts. Entonces, vamos a hacerlo aquí, Inges. Vamos a hacer, bueno, por cada resistencia la vamos a poner P1, ¿sí? Porque es para la potencia 1 en la resistencia 1. Y como la corriente, como les dije, siempre va a ser la misma, 2.5 amperes por el voltaje. ¿El voltaje cuánto es? El voltaje de la B1. B1 nos dio 5 volts. ¿Sí? Para P2 igual 2.5 amperes por el voltaje 2. El voltaje 2 nos dio 2.5 volts. Para P3 igual acá 2.5 amperes por el voltaje 3, que es 12.5 volts. ¿Sí? Entonces vamos a calcularlo. 2.5 por 5 nos da 12.5. ¿Sí? Y como les dije, la potencia se mide en watts. Entonces, al multiplicar corriente por voltaje nos da watts. Y lo demarcamos por la W mayúscula, que es de watts. Esto nos da 6.25 watts. Y esta nos da 31.25 watts. ¿Sí? Ok, Inges. Ahora, podemos hacer lo siguiente, Inges. Podemos calcular la potencia total. ¿Cómo? Podemos calcularlo sumando P1 más P2 más P3. ¿Y cuánto nos va a dar eso? Nos da, a ver, 12.5 más 6.25 más 31.25. Eso nos da una potencia total de 50 watts. ¿Sí? Ojo con estos resultados, ¿sí? Ahorita les digo por qué, Inges. Entonces aquí tenemos la potencia 1 para la resistencia 1, para la resistencia 2 y la resistencia 3. Ok, vámonos con el último inciso, que es la potencia total de la fuente. Entonces, hagámoslo. Sería la corriente 2.5 amperes por el voltaje. Es el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente nos da 20 volts. Entonces, ¿cuánto nos daría esto? 2.5 por 20 nos da un total de 50 watts. ¿Sí? La potencia total. Y miren, Inges, no sé si ya se dieron cuenta, la potencia total es la misma que la potencia total sumada por las tres potencias de cada resistencia. ¿Sí? Y bueno, estimados Inges, eso sería nuestro primer ejercicio para circuitos en serie. ¿Sí? Ahorita les voy a dar su ejercicio para que practiquen. Inges, este es su ejercicio, su práctica. Son los mismos incisos que se piden en el ejercicio pasado, pero cambian los valores, se aumentó una resistencia más
Y igual la fuente tiene otro valor, las resistencias tienen otro valor, entonces practíquenlo, Inges. Igual si tienen dudas, me pueden mandar un mensajito y con gusto les, les respondo su mensajito con la duda o el comentario que tengan.